La conquista española y el fin del Imperio Azteca es un evento súper importante y dramático en la historia de Mesoamérica. No solo significó la caída de uno de los imperios más poderosos, sino que también inició una serie de cambios que moldearon el México que conocemos hoy. En este video vamos a explicar todos los detalles de esta conquista, desde cómo vivían los aztecas antes de la llegada de los españoles hasta las consecuencias y el legado de este choque de culturas. Antes de que los españoles llegaran al Imperio Azteca, era una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas de Mesoamérica, fundadas en el siglo XIV. Se expandió rápidamente gracias a su fuerte ejército y alianzas estratégicas. Su capital, Tenochtitlán, era una de las ciudades más impresionantes en el lago de Texcoco, con arquitectura monumentalmente con templos y palacios, y una red de canales y calzadas. La economía azteca se basaba en la agricultura, el comercio y los tributos de las ciudades conquistadas. La región era crucial, con sacrificios humanos para mantener el equilibrio del universo. A pesar de su poder, el imperio enfrentaba desafíos como rebeliones y competencias con otros estados mesoamericanos, lo que influyó en su eventual caída. El imperio azteca tenía una jerarquía muy estricta, con el emperador a la cabeza, seguido por nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y campesinos. El emperador era el líder político y máximo sacerdote. Los nobles guerreros ocupaban posición clave, mientras que los comerciantes pochecas eran vitales para la economía y relaciones de los exteriores. La economía dependía de la agricultura intensiva, usando técnicas de los chinapas y el comercio interno y externo. Socialmente había una estructura rígida, pero era posible subir de nivel a través del éxito militar o del comercio. La educación y la religión eran esenciales, con escuelas para nobles guerreros y una fuerte tradición religiosa en toda la sociedad. Tenochtitlán, la capital azteca, era una ciudad avanzada de la joya del imperio, construida en una isla a lo largo de Texcoco. Tenía canales y calzadas para facilitar el transporte del comercio. La ciudad contaba con templos impresionantes como el Templo Mayor, palacios, una gran plaza central para ceremonias y mercados. Tenía 5 de miles de habitantes que combinaba funcionalidad y grandiosidad. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas del actual México, iniciando una serie de eventos que cambiarían la historia. Con un pequeño ejército desembarcó en Veracruz y formó alianzas con pueblos indígenas que estaban descontentos con los aztecas. Cortés usó tácticas diplomáticas y militares para fortalecer su posición, aprovechando las divisiones internas. Avanzando hacia Tenochtitlán, fue recibido por Moctezuma II, quien trató de apaciguar a los españoles con regalos, pero las tensiones crecieron. Moctezuma fue tomado como rehén y estallaron las hostilidades. Este primer contacto sentó las bases para que el conflicto culminara con la caída del imperio. Ambos lados enfrentaron enormes dificultades. Para los españoles, adaptarse a un territorio desconocido y hostil fue todo un reto constante, con enfermedades, terreno difícil y resistencia indígena, complicando su avance. Además, dependía mucho de los aliados indígenas para ganar las batallas. Los aztecas enfrentaron devastación por enfermedades como la viruela, traídas por los europeos, que decimaron la población. La falta de estrategia unificada y la subestimación de los españoles también jugaron en su contra. Las divisiones internas y rebeliones en territorios tributarios minaron la cohesión del imperio. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, asumió el trono en un momento crítico. Conocido por su valentía, intentó reorganizar la resistencia azteca bajo su mando. Los aztecas mostraron una feroz resistencia durante el sitio de Tenochtitlán, a pesar de las condiciones extremas y enfermedades. Pero la resistencia no fue suficiente. En 1521, Tenochtitlán cayó
y Cuauhtémoc fue capturado. Aunque inicialmente prometieron tratarlo como dignidad, fue torturado para revelar tesoros y finalmente ejecutado en 1525, simbolizando el fin del imperio azteca y consolando el trono español. El sitio de Tenochtitlán fue brutal y destructivo, durando varios meses en 1521. Cortés, con aliados indígenas, bloqueó la ciudad, cortando suministros de alimentos y agua a los aztecas, los cuales estaban liderados por Cuauhtémoc. Resistieron valientemente, pero fueron gravemente afectados por la falta de recursos y las enfermedades. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. La ciudad fue destruida casi por completo y la población fue brutalmente asesinada. La caída no solo marcó el fin del imperio azteca, sino también el inicio del dominio colonial español, transformando radicalmente la estructura política y social de la región. Las consecuencias inmediatas de la conquista fueron devastadoras. Conflictos armados, enfermedades y explotación laboral redujeron drásticamente la población indígena. La estructura política del imperio fue desmantelada y los líderes aztecas reemplazados por autoridades coloniales. Se estableció el virreinato de Nueva España y comenzó la evangelización forzada. La economía se reorganizó para beneficiar a los colonizadores. Introdujeron nuevas formas de cultivo y ganadería. La explotación de recursos naturales, especialmente de oro y plata, se convirtió en una prioridad. Esta explotación tuvo un impacto duradero, alterando la economía y la ecología de la región. La conquista introdujo grandes cambios en la estructura social y económica. La sociedad se reorganizó bajo un sistema colonial con españoles en la cima. Seguido por mestizos, indígenas y esclavos africanos, las instituciones aztecas fueron reemplazadas por encomiendas donde los indígenas eran obligados a trabajar para los encomenderos españoles en condiciones duras. La región se integró en el sistema mercantilista español centrado en la extracción de recursos y el comercio con Europa. La introducción de nuevas tecnologías y cultivos transformó la económica local. Sin embargo, estas transformaciones se realizaron a menudo a costa de la explotación y sufrimiento de la población indígena. El legado de la conquista es compleja. Por un lado, inicio de un proceso mestizaje cultural que le dio un origen a una nueva identidad mexicana, combinando elementos indígenas, europeos y africanos. El español y el catolicismo se convirtieron en componentes centrales de la cultura mexicana, mientras que las tradiciones indígenas sobrevivieron de las diversas formas. La conquista española y el fin del imperio azteca son claves para entender la historia de México y su identidad cultural. Este proceso trajo encuentros y conflictos que transformaron la región, desde la política y economía hasta las dinámicas sociales y culturales. La llegada de los españoles introdujo nuevas tecnologías, ideas y enfermedades que reconfiguraron el mundo indígena. A través del video hemos explorado las múltiples facetas de la conquista, desde el contexto precolombino hasta sus consecuencias inmediatas y el legado duradero. Entender estos eventos nos permiten apreciar la complejidad de la historia y la riqueza cultural de México. La conquista no solo fue de destrucción y colonización, sino también el inicio de un proceso de interacción y mestizaje que ha dado forma a la nación.